Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 3. En la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a ponernos de pie y darle lectura a todo el capítulo, por favor. Vamos a leerlo todos juntos a la misma vez. Dice la palabra del Señor. Todos ya tienen el sí. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que vuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Prepara nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir de tu parte, Señor, la palabra que tienes en esta hora. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. En esta tarde tenemos un tema que se titula Vuestra Fe. En este capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, no sé si se dieron cuenta, pero encontramos 5 veces la palabra fe. Y vamos a ver lo que aprendemos de cada parte que aparece la palabra fe. En primer lugar tenemos en el versículo 2 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. La fe necesita ser confirmada, o en otras palabras, fortalecida. Sabemos que todas las cosas tienen que ser fortalecidas para que puedan ser resistentes, puedan tener resistencia, puedan resistir. Si nosotros construimos, tenemos que asegurarnos de que la construcción sea bien hecha, sea cimentada, sea puestos los materiales adecuados y correctamente puestos,
para que pueda ser resistente, ¿verdad? De la misma manera, nosotros como cristianos tenemos algo importante en nuestra vida, que es la fe. Y dice que necesita ser fortalecida. ¿Mediante qué cosas? Ya hemos hablado que una construcción tiene que ser puesta en los materiales correctos. Podemos hablar de construcción de madera, tenemos que ver la madera, las maderas de mejor calidad, el carpintero más calificado, el constructor más calificado para que la construcción pueda resultar correctamente construida. Entonces la fe tiene que ser fortalecida mediante las exhortaciones, dice. Las exhortaciones son mediante las exhortaciones de la palabra de Dios. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, recibimos la palabra. Las exhortaciones no necesariamente son regaños, porque en general la gente ha tenido la idea de que una exhortación es una llamada de atención o un regaño, ¿verdad? Pero la exhortación más bien es un estímulo, es animarnos, es hacernos conscientes, darnos las herramientas adecuadas para que nosotros podamos desarrollarnos en esta materia, en este caso no en la materia sino en la fe. Entonces a través de la palabra de Dios recibimos esa exhortación, a través de las enseñanzas recibimos el ánimo, a través de la palabra de Dios podemos recibir esa fortaleza, ese fortalecimiento para nuestra fe. Y la fe es de Jesucristo. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, nuestra fe debe ser basado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, porque Él dice, es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces dice que vamos a leer en Hechos. ¿Alguien puede leer Hechos 11:23? Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé llegó a visitar a estos hermanos y se regocijó, dice que se gozó, porque encontró una iglesia que tenía fe, una iglesia que tenía bien cimentadas sus convicciones. Y entonces el hermano Bernabé dice que se gozó juntamente con los hermanos y los animó que tengan un propósito en sus corazones de que permanezcan fieles al Señor. Nuestra fe, hermanos, siempre va a ser probada. En la vida tenemos tantas circunstancias que nos hacen en ocasiones titubear nuestra fe. La gente puede decir que tiene fe, pero dice el apóstol también que la fe sin obras es muerta. Dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te enseñaré mi fe a través de mis obras. Es decir, mucha gente puede decir de labios para afuera que tiene fe, pero si lo que demuestra, las acciones están demostrando lo contrario, entonces esa fe puede ser dudosa, esa fe puede ser que no esté fortalecida, esa fe puede ser que no esté bien construida, cimentada. Entonces, por eso los apóstoles estaban preocupados y querían ir a visitar a los hermanos de Tesalónica, perdón. Entonces querían ir a visitarlos para animarlos, porque ellos sabían que el diablo, él no se duerme, como todos sabemos. El diablo está velando siempre y buscando una debilidad y una abertura en la vida, en las debilidades, la fe de la persona, del cristiano, para introducirse y poner ahí también su semilla. Y dice que por eso estos hermanos estaban
preocupados, estaban deseosos de ir, pero como no podía ir por ciertas, dice que el tentador los estaba perjudicando y no los dejaban ir, enviaron a Timoteo. Y en esta ocasión también Bernabé fue en otro lugar. Y entonces ellos pudieron comunicarle a Pablo y a los que se quedaron en ese lugar de que estos hermanos estaban firmes en la fe, y eso les trajo un gran regocijo. Amén. Dice en Hechos 14:22, dice el apóstol Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mucha gente, o muchos lugares, o muchos predicadores dicen que nuestros problemas se acabaron cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo. Nuestros problemas espirituales, el pecado, lo que nos tenían atado, quedan solucionados porque nuestra culpa, lo que nosotros, nuestra deuda que teníamos con Dios es borrado totalmente. Pero como seres humanos en esa tierra estamos, porque dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no tengan cuidado porque yo he vencido al mundo. Esa es la palabra de ánimo que Jesús nos dio, que le dio a sus discípulos y que nos da ahora en este siglo también, de que Él ha vencido al mundo. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Tenemos que pasar aflicciones, tenemos que pasar necesidades. El apóstol Pablo dice que él estaba acostumbrado a vivir en necesidad y en abundancia, o sea que para él era igual, se gozaba de la misma manera si era pobre o estaba pasando momentos donde hay abundancia. Él siendo Saulo, él vivía bien, él no tenía necesidades. A él yo creo que le pagaban bien porque era alguien que tenía un poder. Y entonces, pero después, cuando vino a Jesucristo, las cosas cambiaron. Pero se hizo rico en espíritu porque nuestras riquezas no están basadas en este mundo. Nuestras riquezas están basadas en la vida eterna. Si nosotros amamos las riquezas de este mundo, la cosa va a ser difícil, porque esas riquezas, dice que aquí todo se puede descomponer. Todas las construcciones que nosotros hagamos un día se vendrán para abajo. Todo el dinero que nosotros pongamos se va a devaluar o alguien lo puede robar, pero las riquezas que acumulamos en el reino de los cielos es eterno. Y si nosotros nos preocupamos por lo eterno, hermanos, dice la palabra de Dios que todo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que el Señor no nos va a dejar, porque dice que si ama y alimenta a las aves que siembran y cosechan, cuanto más a cada uno de nosotros. Pero tenemos que mantener firme nuestra fe, tenemos que mantener bien cimentada nuestra fe. Entonces, por eso dice, y en Hebreos 3:13, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, hermanos, nos está persiguiendo. El Señor nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado. ¿Cuántos de nosotros, si regresara atrás y no cometiera ningún pecado, y no cometiera ninguna falta, viviera una vida recta, viviera una vida honesta, viviera una vida impecable, ¿cómo se sentiría delante de Dios? Se sentiría uno bien, ¿verdad? Porque no tengo un historial como el hombre rico que tiene, yo todo eso lo he cumplido, me siento bien. Pero, hermanos, de la misma manera nos deberíamos sentir ahora, porque el Señor nos ha perdonado. Y así como nosotros, si no hubiéramos cometido nada antes de recibir a Cristo en nuestros corazones, así deberíamos sentirnos ahora delante de Él, libres, sin ninguna mancha,
sin ningún remordimiento. Todas esas cosas que vienen a nuestra vida es porque el enemigo no quiere que vivamos en paz. El enemigo no quiere que vivamos tranquilos. El enemigo no quiere que estemos convencidos de que nosotros no tenemos ya nada de culpa, nada de deuda, nada de mancha. Porque dice que cuando venimos a los pies de Cristo Jesús y nos redime, nos transforma, nos regenera, entonces nosotros ya estamos en un cuerpo pecador, pero no practicamos el pecado. No vivimos como antes vivíamos. Entonces, de esta forma dice que hoy tenemos que esforzarnos, hoy tenemos que fortalecernos, hoy tenemos que exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Mientras tanto se diga hoy, tenemos que hacerlo, para que no se endurezca nuestros corazones por medio del pecado. Es difícil cuando uno que ha conocido a Cristo y se va apartando y se va descuidando y va dejando que nuevamente el pecado lo vaya envolviendo, el corazón se endurece, el corazón se hace difícil de volver a regresar al camino correcto. Pero no hay nada imposible. Sin embargo, la cosa se hace más difícil. Por eso dice el apóstol, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La segunda vez que encontramos la fe, dice en el versículo 5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. La fe es expuesta a pruebas. La fe de los tesalonicenses fue probada por las tribulaciones causadas por la persecución del adversario. Hemos dicho, ¿verdad?, que en la historia, y ahora mismo estaba escuchando, la verdad no recuerdo en qué parte de México, pero ahora mismo está pasando de que a muchos cristianos se les está expulsando, es decir, están huyendo de sus poblaciones porque son perseguidos, sus propiedades son expropiadas o destruidas, inclusive tienen amenazas de muerte. En esta época en que vivimos, acá en este país tenemos la libertad, inclusive en ese país también hay libertad, pero no se está llevando a cabo, no se está respetando la libertad. Entonces, en lo largo de la historia, los cristianos, nuestros antepasados, fueron perseguidos. Muchos vivieron en catacumbas, se escondían porque no podían estar fuera, porque eran perseguidos de muerte. Sin embargo, la fe de ellos no disminuyó, al contrario, se fortaleció más. Amén. Y es por eso que dice que aquí los hermanos, dice, la fe de los tesalonicenses fue probada por las tribulaciones causadas por la persecución del adversario. Dice en Hechos 17, 5, 10, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban matar a Pablo, sacarlo del pueblo, procuraban sacarlo al pueblo. Entonces aquí vemos cómo a la gente, ¿verdad?, cómo la gente que no tiene a Dios le es molesto escuchar la palabra de Dios. Actúan con violencia. Sin embargo, ellos piensan que están en lo correcto. Y esta es la otra parte donde vemos la fe. En Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros
os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hay muchos otras clases de pruebas que vienen al cristiano, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Somos gozosos de padecer por Cristo? Deberíamos de ser gozosos de padecer por Cristo, ¿verdad? Recordamos cómo aquellos 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego, ellos estaban dispuestos a morir, pero no de negar a su Señor. Ellos estaban dispuestos a dar la vida para poder ganar la vida eterna. No con nuestras acciones ganamos la vida eterna, pero necesitamos estar firmes en Cristo para poder pasar a la vida eterna. Y dice que no solamente se nos concedió el privilegio de creer en Cristo, sino de padecer también por Él. Recordemos a los apóstoles, qué gran privilegio tuvieron ellos, ¿verdad? De ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, de estar con Él, de platicar con Él, pero también qué muerte llevaron nuestros hermanos apóstoles, qué gran sufrimiento ellos tuvieron, ¿verdad? Sin embargo, ellos permanecieron firmes en la fe. Y vamos a ver un punto más, dice el tercero, que está en el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Qué gran gozo le habrá causado a Pablo, ¿verdad? Cuando Timoteo regresó y le dio buenas noticias. Qué hermoso es saber que a pesar de la distancia del apóstol Pablo, lo que ellos habían aprendido, estaban creciendo en la palabra, estaban creciendo y siendo fortalecidos en la fe. Y dice, la fe debe triunfar sobre las pruebas. Los tesalonicenses no habían cedido al tentador que quería desviarlos de Cristo. Al contrario, ellos deseaban que viniera Pablo para hablarles más acerca de él. ¿Qué victorias puede ganar la fe? ¿Qué victorias puede ganar la fe, hermanos? Los hermanos de Tesalónica no habían cedido. Seguramente, aquí la palabra de Dios dice, seguramente de que allí, en esa iglesia, el tentador estaba ahí. Estaba tratando de destruir la iglesia. ¿De qué manera? Hay muchas maneras de destruir la iglesia. Hay muchas maneras de que el diablo utiliza a los medios para destruir a la iglesia. Sin embargo, aquí dice que ellos no cedieron ni 1 milímetro al tentador. Se mantuvieron firmes en la línea, se mantuvieron firmes adelante. Como dice el canto, firmes y adelante, huestes de la fe. Esa era lo que era la iglesia de Tesalónica. Y esa debe ser nuestra misma posición en esta hora. Ese debe ser nuestros mismos deseos y anhelos, permanecer firmes en nuestra fe, seguir adelante, firmes, no ceder ni un poco, porque cuando el diablo comienza un poquito, es como el juego de aquel, ¿verdad? Cuando un poquito lo van tirando, un poquito hasta que uno se cae del otro lado y va ganando terreno, y así se va tirando toda la línea. Y el diablo así hace, se mete en alguna línea dentro de la iglesia y comienza a tirar. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes, porque estamos anclados en una roca firme que es Cristo. Entonces tenemos que mantener
nuestra seguridad, sabiendo de que Él está con nosotros y está en todas nuestras necesidades, está en todas nuestras tribulaciones, por más difícil que sean. Job dijo, desnudo vine y desnudo me iré, pero sea bendito el nombre de Jehová. Hermanos, es difícil. ¿Cuál tribulación tan grande de Job, que se le mueren los hijos? Se pueden morir, perder las propiedades, se pudieron perder los ranchos, los animales, se pudieron perder lo que sea, el dinero, pero se le murieron los hijos. Y por último, también en su persona cayó una gran tribulación de sufrimiento. Entonces, esa es la tribulación. Cada uno tiene su propia tribulación y cada uno sufre como el peor de las tribulaciones, porque solo usted conoce cuál es su tribulación. Solo usted sabe dónde le está atacando el enemigo. Pero hermanos, mantenga su fe en el Señor, mantenga su fe bien cimentada y fortalezcalo en la palabra de Dios. Fortalézcase en la palabra del Señor, fortalézcase en la convivencia como hermanos, como iglesia. Esa es nuestra meta. Y dice, y veremos las victorias que gana la fe. Dice, ¿cuán grandes victorias gana la fe? Aquel hombre que vino, el centurión que vino por su siervo, ¿verdad? Por su siervo que estaba enfermo. Y él dijo, Señor, no necesitas ir a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y dijo el Señor, qué grande fe. Ni siquiera en toda Judea he visto la fe, tanta fe. Hermanos, esta es la fe que gana victorias. Es la fe que mueve montañas. Es la fe que va a mover su montaña. Es la fe que va a sanar sus tribulaciones. Es la fe que le va a permitir dar un paso hacia adelante y no atrás. Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11, 33, 39. Victorias de la fe. Y en Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria acá. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Todos los que tenemos fe somos nacidos de Dios. Y si somos nacidos de Dios, nuestra fe tiene que estar firme, bien cimentada. El punto número 4 es en el 7. Dice el 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. La fe firme proporciona consuelo y gozo a otros, especialmente a los siervos de Dios. Hermanos, mucha gente critica a los siervos de Dios. Mucha gente, lógicamente, mucha gente que en general no conoce la palabra de Dios, piensa que el trabajo del siervo de Dios es algo fácil, es algo sencillo, es algo que como cualquier profesión. Pero en realidad el trabajo del siervo de Dios es un trabajo arduo, es un trabajo que no solamente tiene que lidiar con las ovejas que no son tan inteligentes, con las ovejas que están inquietas, con las ovejas que tienen que ser apacentadas, con las ovejas que tienen que ser protegidas. El siervo de Dios tiene que preparar el alimento espiritual adecuado, tiene que filtrar el agua que le va a dar a beber a las ovejas, tiene que estar pendiente de las ovejas, tiene que velar por las ovejas. Y el gozo del siervo de Dios es cuando el pueblo, el rebaño, permanece firme, permanece fiel. Aquí dice que los hermanos Pablo y los que lo acompañaban se gozaron cuando supieron que ellos estaban permaneciendo en la fe. Por el gozo que ellos sentían de estar en la fe,
Ellos se gozaron, les proporcionó gozo. Y por eso, hermanos, cuando usted permanece fiel, usted hace que se goce un siervo de Dios, hace que se goce su prójimo, hace que se goce la iglesia en general, porque permanecemos fieles y firmes en la fe. Eso nos produce gozo. ¿O acaso se goza usted cuando sabe que un hermano está cayendo de la fe? Se está perdiendo otra vez afuera de la iglesia. Cuando vemos que casi no llegan, cuando vemos que nos enteramos de que andan débiles en la fe. ¿Quién se va a gozar por eso, hermanos? Pero cuando sabemos que los hermanos están firmes y fuertes y fortalecidos, nos gozamos por eso. Entonces, el 5, ya casi vamos a terminar. Está en el versículo 10. Y orando de noche y de día, con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Una mosquita no me deja de molestar. Dice, la fe necesita ser perfeccionada. Esto es el objetivo de todo ministerio verdadero. Efesios 4 y 12 y 14. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, empleando con astucia las artimañas del error. Hermanos, la fe nos hace crecer, nos hace madurar. La fe hace que ya no seamos niños fluctuantes, que andamos divagando, que andamos por allí, que cualquier doctrina que venga, no estamos maduros para escuchar y ver escuchar doctrinas de personas, dice que con artimañas, astucia, están tratando de engañarnos, están metiendo el error en nosotros. Pero la fe nos proporciona la seguridad. Por eso dije que un edificio bien construido, dice la palabra de Dios que puede venir vientos, puede venir ríos, puede venir todo tipo de tormentas, permanece firme, permanece seguro. Es más, podemos recibir hasta otras personas para que estén seguros en nuestro edificio, ¿verdad? Y esa es la fe que tenemos que tener, una fe bien cimentada, una fe bien firme, una fe que pueda soportar cualquier tipo de tempestades, cualquier tipo de tormentas, cualquier tipo de ataques, cualquier tipo de mensajes distorsionados. Podemos estar seguros 100% de cuál es la doctrina fiel y verdadera, porque conocemos al autor y al consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces, la fe es importante, porque dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que tener la certeza, la seguridad, el conocimiento de lo que estamos esperando, que aun cuando no lo veamos, estamos seguros de que va a ser así. La fe, mucha gente dice, bueno, si la fe no se puede ver, ¿cómo voy a creer? Necesito ver para creer. Pero hermanos, si la ciencia descubre algo y dice que tantos, mayormente la antropología,
en las excavaciones encuentran algo y lo dicen que millones y millones, 4 millones, 5,000 millones, trillones, billones de años que tiene esos huesos o la piedra, y la gente lo cree. ¿Quién discute? ¿Quién dice? ¿Quién va a decir no, no es cierto? Pero nosotros decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la Biblia es la palabra de Dios. Muchos salen a discutir, a poner en tela de juicio, que si la Biblia dice esto, que si la Biblia se contradice. Entonces, ahí vemos, hermanos, cómo la fe de nosotros nos da la seguridad y la certeza de que es la palabra de Dios. De todo lo que está ahí es la verdad y es una lámpara para que nosotros podamos andar. Y dice, a fin de que la fe nos va a perfeccionar, y se nos perfecciona, a fin de que no seamos niños, a fin de que crezcamos, a fin de que nos fortalezcamos, para que así no seamos llevados por donde quiera. Que si alguien viene y dice el apóstol Pablo, si no me equivoco, que si un ángel viene, aún siendo un ángel, si él viene y dice otro evangelio, ténganlo por maldito. Entonces, hermanos, mantengamos nuestra fe firmes. Y dice, uno más, la fe, dice, perfecta, dará fruto en amor más abundante. Ese es el versículo, a ver si dice que y hará al creyente vivir a la luz de la esperanza bienaventurada de la venida de Cristo. Ahora, hermanos, ¿qué clase de fe tenemos? ¿Seremos hallados irreprensibles o seremos avergonzados delante de Cristo en su venida? En 1 Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, porque cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mantengámonos en la fe, porque el Señor Jesucristo regresará y lo creemos y así será. Y aunque usted no lo crea, eso no cambia las cosas. El mundo no cree, Dios no va a cambiar sus planes, Dios va a hacer lo mismo que dice y así será. Entonces, si nosotros no mantenemos la fe, no nos mantenemos firmes, no nos mantenemos en Él, entonces dice que nos alejaremos avergonzados, porque no podremos estar delante de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos.